Los guarde, Dios los protege. Estamos en vivo y en directo por todos los medios de comunicación. Esta escuela de liderazgo que se comenzó la semana pasada y que nos faltan con esta enseñanza 6 más. Y creo que hoy vamos a tratar de avanzar un poquito más de lo que son los atributos esenciales de Dios. La semana pasada hablábamos de los atributos morales de Dios. Hoy vamos a comenzar a indagar, a escudriñar acerca de los atributos esenciales de Dios. Y no voy a perder el tiempo. El primer atributo que es esencial de Dios es que Dios es soberano. Dígale al que está al lado: Dios es soberano. Dios gobierna el universo entero. Sus planes, sus propósitos se van a cumplir, quiera o no quiera usted, quiera o no quiera el diablo, porque Dios es soberano. Diga conmigo: Dios es soberano. Su reinado es supremo. Pasa por encima de todas las circunstancias, pasa por encima de todos los espíritus, pasa por encima de todos los principados, de todas las potestades, de todas las huestes espirituales de maldad, porque Dios es soberano. Diga conmigo: Dios es soberano. Dios es soberano, y en su soberanía, dice el libro de Job, capítulo 42, versículo 2, yo conozco que todo lo puede. Diga conmigo: yo conozco que todo lo puede. Entonces, en esos atributos esenciales de Dios es que Dios lo puede todo. Diga de nuevo: Dios lo puede todo. No, dígale del que está al lado: Dios lo puede todo. Y que no hay ningún pensamiento escondido delante de la presencia de Dios. Diga conmigo: Dios lo puede todo. Y todos nuestros pensamientos no están escondidos delante de los ojos de Dios. Dios conoce cada pensamiento, cada palabra que vaya a salir de usted y mía antes de que salga de la boca. En el pensamiento ya Dios lo conoce. El salmista David lo dijo en el Salmo 33:11: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Diga conmigo: propósito. Déjeme parar. La iglesia debe de entender la soberanía de Dios, porque hay gente que no ha entendido que en la soberanía de Dios está el propósito de usted y mío, está el propósito de la iglesia. Cuando la gente no quiere cumplir el propósito de Dios, quiera usted o no quiera, Dios nos va a meter por esa vertiente para hacer cumplir su soberanía en nosotros. Estoy hablando de sus hijos. Vamos, dígale al que está al lado: yo soy hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, una hija de Dios, entonces usted va a cumplir la soberanía de Dios. Dios lo va a enviar a lugares donde usted no quiera ir, y usted va a ir. Usted va a pasar por circunstancias, aunque usted crea que no debería pasarla, pero en la soberanía de Dios, si Dios así lo desea, usted va a pasar por allí. Porque Él tiene una soberanía. Él no le pide permiso a usted para hacer lo que Él quiere hacer. Por eso es que la gente dice: si yo fuera Dios, esto no estuviera pasando. Si yo fuera Dios, no hubiera hambre. Si yo fuera Dios, no hubiera muerte. Si yo fuera Dios, no hubiera enfermedad. Si yo fuera Dios, gracias a Dios que usted no es Dios. Y gracias a Dios que yo no soy Dios. Diga conmigo: Dios es soberano. Dios es soberano. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Por favor, dígale al que está al lado: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada.
Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él es soberano. Vamos, por favor, dígale a la persona que está al lado: Dios es soberano. Dios es soberano. Por eso Venezuela está como está, porque en la soberanía de Dios, Dios ha permitido que nosotros estemos viviendo como estamos viviendo en Venezuela. A esa no le gustó. Esa no le gustó. ¿No te gustó esa? Así que en la soberanía de Dios, Dios, escúcheme, pone y quita rey, porque Él es soberano. A Él usted no le va a decir por qué Él está ahí, o por qué aquella se convirtió, y por qué aquel ladrón ahora es pastor, y por qué aquella prostituta ahora es pastora, y dígame aquella que vaya ahora y que evangélica. En la soberanía de Dios, Dios convierte al que Él quiere. Aleluya, aleluya, aleluya. En la soberanía de Dios, Dios la va a ejecutar con quien quiera, a la hora que Él quiera, en el año que Él quiera, en el tiempo que Él quiera. Él es soberano y no necesita preguntarle a ningún ser humano qué va a hacer. Él no necesita ayuda suya, ni mía. No le meta la mano a Dios. Dígale, hermano, no le metas la mano a Dios. Es más, tu mano y mi mano le estorban a Dios. Él es soberano. Por favor, dígale: tus manos y mis manos no las necesita Dios. Deja que Él haga. Deja que Él haga, porque Él es soberano. ¿Va a usar tus manos? Sí. ¿Va a usar tus pies? Sí. ¿Va a usar tu conocimiento? Sí. Pero no le ayudes a Dios a hacer lo que Él ya sabe hacer. Él lo va a hacer. Él es soberano. Las decisiones que Él toma son soberanas. Si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Si Él dijo que lo va a permitir, lo va a permitir. Anoche conversaba con una mujer que me decía: le pedí tanto a mi Dios que no me llevara a mi hijo, y le dije que yo me convertiría con toda mi familia, pero si mi hijo no muriera. Pero mi hijo murió. Quiere decir que Dios no me escuchó. Pues yo ahora no voy a la iglesia. Amén. En la soberanía de Dios, usted Dios es un Dios no manipulable. Es un Dios que decide las cosas según su benevolencia. Porque antes de que usted se convierta, ya sabe que va a ser usted. Por eso nosotros en ninguna parte, en ningún tiempo de la Escritura, podemos decirle a Dios: si yo te doy, tú me das. Hello. Porque Él es soberano. Si tú vas a cambiar, tienes que cambiar porque tú quieres cambiar, y le vas a permitir a Dios que Él te cambie. Pero tú a Dios no lo vas a hacer cambiar con una sencilla expresión: si tú me ayudas, yo voy. Si tú no me das nada, yo me echo para atrás. Dígale al que está al lado: Dios es soberano. Dios lo va a hacer sin ti o contigo. Por favor, dígale a la persona que está al lado: Dios lo va a hacer contigo. Y diría por allá alguien: o sin ti. O sin ti. O sin usted, pues. Diga conmigo: dos. Dios es inmutable. Inmutable. ¿Alguien podría decirme qué es la inmutabilidad? ¿Qué es ser inmutable? No cambia. ¿Ah? No cambia. Entonces Dios tiene un carácter que sus decisiones permanecen firmes. No hay manera de que usted trate de cambiar a Dios con los lloros. No hay manera. Dios es inmutable. Dios no lo mueve en tus lágrimas ni mi lágrima. Dios no mueve, a Dios no lo mueve nada de eso. Ay, Dios nunca dice: pobrecito, pobrecita. Eso somos nosotros, que en nuestra humanidad infinita
somos tocables en nuestros sentimientos. Los sentimientos de Dios son intocables. Nosotros no podemos entrar allí para manipular, porque Dios no cambia. Dios es consistente. Dígale, hermano, no cambia. Él es perfecto en carácter, no cambia, no va a cambiar, no varía. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo soy Jehová, no cambio. Ay. Porque yo soy Jehová y no cambio. Dígale al que está al lado: Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra que está escrita nunca cambia. Ella es la misma que se escribió hace más de 2000 años. Se escribió y ahí está permanente la misma expresión, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Permanece para siempre, porque su sí es sí, y si no, Él no. Eso es carácter. ¿Le ha pasado a usted que usted le dice a su hijo: no? Le dije que no. Y el muchacho llega y le mete sus dos abrazos, sus dos besos, sus dos caricias, sus dos mimos. Mami, ¿será que? Y usted dice: está bien, usted cambió, pero Dios no cambia con sus dos besos, con sus dos caricias, con sus dos ternuras. Que le diga: aquí estoy, Señor. ¿Será así, Señor? Por favor. Si te dijo que no, no trate de cambiarlo, porque Dios no cambia. Su decisión es correcta, concreta. Nosotros en la tierra es que tenemos un problema, que no nos queremos parecer al carácter de Dios, que es inmutable, que no cambia, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si tú dices que no, es no. Si tú dices que sí, es sí. Y esto lo he aprendido yo primeramente en mi casa. Por ahí está mi esposa. ¿Dónde está mi esposa? Que levante la mano por allá, hasta de último. Si yo le digo que no, ella sabe que no me va a insistir, porque soy incambiable. No voy a cambiar, ni que me dé 50,000 besos, ni que me haga la mejor comida, porque no soy manipulable. Dios es manipulable, no es manipulable. Jamás usted va a manipular a Dios, porque Dios es inmutable. La iglesia ha querido manipular a Dios y nosotros no podemos manipular a Dios. Malaquías nos dice que Él no cambia. Por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Él está diciendo a los hijos de Jacob: por eso yo no los he matado, porque yo dije que con amor eterno los he amado. Y si Dios dice, y si Dios dijo, y si Dios sigue repitiendo que con amor eterno nos ha amado, ¿cómo nos puede hacer daño? Si ya Él dijo que el amor que Él expresa a la iglesia es un amor eterno. Vamos, por favor, dígale que está al lado: Dios tiene amor eterno. Él no cambia, Él no va a cambiar. Él no va a cambiar, Él tiene un amor eterno. Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice: y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecen, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán, se arrugarán como una vestidura, y como un vestido los envolverá y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Decirle al que está al lado: Dios no se arruga. ¿Sabe que hay mucha gente que se arruga prematuramente con tantos problemas que tiene? Amén. Se arrugan rápido. Se convierten en unas pasitas ambulantes. Fuera las arrugas. Sí, hermano.
Esto que usted vea que esta raya es herencia. Esto no es preocupación. No. A Dios usted lo está viendo mal. Dios no es un anciano que está sentado en una silla decrépita. No, Dios no es un anciano. La gente ha entendido mal las escrituras, que es un anciano con una barba bien larga. ¿Aló? Una barba blanca y con un bastón, que cuando se levanta usa el bastón. No. Dígale al que está, los bastones son para los humanos, no para Dios. No, dígale por favor, dígale por favor. Ay. Olvídese de las barbas blancas de Dios. Dios es espíritu, pero más adelante les voy a enseñar eso. Olvídese de esas barbas blancas que a usted le aparecen por ahí en algunas películas. Y lo ponen allí sentado con un vestido blanco, porque usted leyó en la Biblia que hay un hombre anciano sentado en el altar con vestiduras blancas y una barba larguísima. Hello. Dios es espíritu. La Biblia dice en el libro de los Hebreos capítulo 13 versículo 8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Él no cambia. Dígale que está al lado, Él no cambia. Por favor, dígale, Él no cambia. Nosotros poco a poco, el ser humano cambia. Cambiamos físicamente. Voy a cumplir ya casi 60 años, estoy cambiando. Estoy transicionando, transformando de una niñez a una juventud, a una adultez, permítame decir adultez, y a una etapa anciana. Para allá vamos, para allá te voy a acompañar, para allá vamos, para allá voy a acompañar a mi hermano Juan. Nosotros sí necesitamos usar bastón y el pelo se lo pone blanco, porque nosotros no somos los mismos de ayer, no somos los mismos de hoy, ni vamos a ser los mismos de siempre. Estoy hablando de nuestra humanidad, pero Dios está hablando de un carácter. Dios nos está enseñando que en el carácter debemos de ser constantes, no cambiable. Debemos de estar seguros que nuestro sí es sí, que nadie te convenza, que nadie te manipule, que tus hijos no te manipulen, que tus hijas no te manipulen, que tu esposo, que tu esposa. Usted no puede permitir ser manipulable, porque el carácter de Dios es inmutable. Número 3, Dios es omnipotente. Hay un ruido, ¿verdad? Pero es aquí, por allá. Escuche, Dios es omnipotente. Así que Dios es todo poder. Dígale, Dios es todo poder. Nada está fuera del poder y la habilidad de Dios. Por favor, dígale, nada está fuera del poder y de la habilidad de Dios. Repítalo, por favor, nada está fuera del poder y de la habilidad de Dios. Toda la habilidad, todo el poder le pertenecen a Dios. Dios es todopoderoso. Nadie tiene más poder que el Dios poderoso. El libro de Josué capítulo 4 versículo 24 dice: para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Por favor, dígale al que está al lado, Dios es poderoso. Y todavía la gente sabe que Dios es poderoso y anda haciendo cosas por ahí raras. Vamos, dígale al que está al lado, Dios es poderoso. Así que Él tiene poder. El Salmo 93:4 dice: Jehová
está en las alturas. Él es más poderoso que el estruendo de las aguas, más que las recias ondas del mar. Ay, 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 ay. Usted se imagina que cuando el río Torondoy se pone bravo, eso es lo que suena es piedra. Y usted no quiere estar cerca de ese río. Usted quiere estar lejos. Le siente como miedo. Ahora la Biblia me dice que Jehová está en las alturas y que el estruendo de las aguas y que las aguas recias de las ondas del mar son nada para él. Hello. Diga conmigo, Dios es poderoso. Vamos, Dios es poderoso. Número 4, Dios es omnisciente. Y me voy a detener un poquito en la omnisciencia de Dios. Porque la iglesia ha tomado malas decisiones porque no ha estudiado lo que es la omnisciencia de Dios o omnisciencia de Dios. La omnisciencia es que Él es todo conocimiento. Vamos, dígale a la persona que está al lado, Dios es todo conocimiento. Dios es perfecto en el conocimiento. Nada se escapa del conocimiento infinito de Dios. Por favor, mira a la persona y dile, nada se escapa del conocimiento infinito de Dios. Dios tiene todo el conocimiento. Nosotros no. Nosotros no. Hoy para cambiar el aceite a la buceta para venir hasta acá, yo tuve que usar un conocimiento, porque el conocimiento de la mecánica yo no lo manejo. Aló, dígale que está al lado. Aló, yo no lo manejo. No manejo esa área. Yo no soy doctor, no puedo operar. Aló. Yo no soy maestro, no puedo enseñar en las instituciones educativas. No manejo ese poder, esa ciencia. No la manejo. Pero Dios, en Él está toda la ciencia del universo. Aló, dígale que está al lado, ni la NASA se le acerca. Porque se dice que en la NASA están los hombres más sabios, más inteligentes, con más conocimiento del mundo. Ellos delante de Dios son neófitos. Ay, 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 ay. ¡Aló! Porque Dios tiene omnisciencia, lo sabe todo, todo. El Salmo 139, versículo 1 y 6 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Escúchenme, por favor. Escuchen. Usted no está escondido delante de la omnisciencia de Dios. Usted quiere esconder cosas conmigo o con otra persona, pero a Dios usted no le puede esconder nada. Sus pensamientos están desnudos delante de los ojos de Dios. Es allí donde seremos juzgados en el tribunal de Cristo, y todos nuestros pensamientos serán así, puestos a la mirada de todos. ¿Qué estará pensando su cabecita en este momento? Pregúntale a la persona que está al lado, ¿qué está pensando tu cabecita? No, yo no lo sé, pero yo te lo aseguro que ya Dios sabe todas las cabezas que están aquí, lo que están pensando. Por eso es complicado no entender que Dios es omnisciente, que no te puedes esconder de Dios, que a veces queremos hacer cosas ocultas, pero delante de los ojos de Dios nada es oculto. Por favor, dígame que está al lado, nada es oculto para Dios. Escondete, subite
irte a una montaña, escarbar un hueco, andar y hacer una casa al fondo del mar y allá te vas a adulterar, allá te ve Dios. Si te vas porque no quieres que nadie te vea ni Dios y te vas a las nubes y por allá tienes mucho dinero y te llevan en una nave interplanetaria a llevarte por allá con una mujer, allá te ve Dios. Porque Dios lo ve todo. Vamos, dígale que está al lado, Dios lo ve todo. Dice, tú has conocido mi sentar y mi levantar. Ay, 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 ay. Tú has conocido cuando me siento, cuando me levanto. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ay, 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 ay. Dígale al que está al lado, tus pensamientos, todo lo sabe Dios. Así que tú no puedes venir a la iglesia creyendo que estás haciendo cosas malas y Dios no lo sabe. Y prefieres esconderte del pastor y no le tienes temor a Dios que te ve. Tenemos un gran problema. La iglesia hoy en día le tiene más temor, más miedo a los pastores que a Dios. Porque ese silencio. Le tienen miedo a los pastores. Yo no necesito que usted me tenga miedo, yo necesito que usted me respete. Dios no necesita que usted le tenga miedo. Dios necesita que usted le honre. Que usted le tema. Eso necesita Dios de usted. Por eso cada pensamiento que usted haya almacenado o lo esté haciendo almacenando, ya Dios sabe lo que usted está pensando. ¿Aló? Porque Dios lo sabe todo. Toca al hermano que está al lado y dice, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y lo increíble del asunto es que todo lo que se haga oculto, como Dios lo sabe todo, lo va a sacar a la luz. Amén. Ay, 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 dígale que está, ay, ay, ay. Lo que hizo David, escondido, muy escondido, Dios lo mostró en público. Vio allá a la hermanita bañándose desde el terrado por allá, estaba sin oficio, y allá vio a Betsabé y la mandó a buscar y dijo, tráigame esa morenaza. Pero le dijeron, no, pero es que ella es casada. No me importa, yo la quiero, es mejor todavía, gallina vieja. Y fue y se escondió y planeó y realizó el acto de adulterio. Y nadie lo vio. No, nadie lo vio. Dígale que está al lado, nadie lo vio. Nadie lo vio. Lo vio Dios. En la tierra nadie lo vio. Llegó Urías, tierno Urías, abrazando a David. Y David comiéndose a la oveja, a la mujer hipócrita. Pero estaba la omnisciencia de Dios. Y Dios, conociendo que el hombre era terrible en tomar decisiones, le mandó un profeta. Y el profeta llegó por ahí medio gallinazo y se le acercó y le contó una historia. Le contó una historia. El profeta no estuvo viendo el adulterio de Samuel. Perdón, de David. No vio el adulterio de David. Pero el profeta se lo reveló Dios y le dijo, aquel hombre que está allá es un adúltero. ¿Cómo es posible, chicos? Él puede tener todas las mujeres que quiera, Dios mío. Sí, pero es un adúltero.
ve y amonéstalo de mi parte, pero con cuidado, porque él te puede con mucho cuidado, porque te puede, porque ya se rapó al esposo, que te puede matar a ti, y se quedó con la mujer y ya lo mandó a matar, ya está preparado, ya está, lo están matando. Dios estaba viendo todo. Apúrate, porque ya están matando a su marido, están a punto de enterrarle una espada, porque él lo mandó a pelear donde la guerra era más fuerte. Lo sacó de la tercera fila y le dijo: pónganlo en la primera para que le echen machete, para que le echen espada y lo acaben. Vete rápido, anúnciale, dile. Y le contó aquella historia a aquel profeta. Y el hombre se llenó de rabia. El rey se llenó de rabia y dijo: el tal tiene que morir. Oye, pero qué sabroso es el hombre. Qué sabroso era el hombre para acusar a la persona que en una metáfora estaba usando Dios para llevarle el mensaje. Le dijo: bueno, ese hombre eres tú. Y David se quedó mirando al profeta. ¿Y dónde se dio cuenta este? Dígale el que está al lado: Dios todo lo ve. Así, pero como dije yo, diga: Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Y no solamente es que Dios todo lo ve, es que Dios todo lo va a revelar. Amén. Tarde que temprano, Dios revela lo que nosotros hacemos a escondidas. Diga conmigo: omnisciencia de Dios. Proverbios 5:21 dice: pues el Señor ve claramente lo que hace el hombre, lo que hace la mujer. Examina cada senda que toma. Ay, 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 ay. O sea, por cada camino que nosotros andamos, con quién andamos y con quién nos ajuntamos, Dios ya lo ha observado, está mirando, tiene los ojos puestos en usted. Es más, le tengo una noticia: Dios se dio cuenta de todo lo que hiciste hoy. Mi madre. Y es allí donde yo tengo algo, porque no puedo esconder nada de Él. Él conoce mi cuerpo desnudito y sabe que en la nalga izquierda tengo un lunar. O sea que no hay nada escondido para Dios. Nada. Yo puedo tapar todo mi cuerpo y esconder lo que hay en el alma, y todavía proteger lo que tengo en el espíritu. Pero para Dios nada está escondido. Dios sabe lo que hay en tu espíritu, Dios sabe lo que hay en tu alma, y Dios sabe cómo procede tu cuerpo. Ay, 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 ay. Número, ya no sé ni por dónde voy. Gracias. 5. Número 5, diga conmigo: Dios es eterno. Vamos, dígale: Dios es eterno. Quiere decir que Él no muere. Vamos, dígale al que está al lado: Dios no muere. Dígale al que está al lado: Dios no muere. Dios ha sido y es siempre y será. Su existencia, su preexistencia está en Él. Él es increado. A Dios nadie lo creó, nadie lo creó. Bueno, hoy está una doctrina saliendo por el TikTok que llaman al Dios nuestro, que es el Dios creado. Que Dios fue creado, que Jesús fue creado, que el Espíritu Santo fue creado, y que hay un Dios Elohim por encima del Dios eterno. Vaya usted a saber qué locura, qué diablo impartió en la mente de esta persona
este conocimiento satánico. Aló. Dios es eterno. Diga conmigo, Dios es eterno. El Salmo 90, versículo 1 y 2 dice: Señor, tú has sido mi refugio de generación tras generación. Antes que naciese los montes y formase la tierra, el mundo, desde los siglos y antes de los siglos, ya tú eras Dios. Ahora ya va. Si le preguntara a usted en esta noche, ¿dónde habita Dios? Lo más seguro que usted me dijera que en el cielo, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice que los cielos, de los cielos y de los cielos, no pueden contener su gloria. Y la Biblia dice en Génesis que Dios creó los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. Diga conmigo, Dios creó los cielos y la tierra. Si Dios creó los cielos y la tierra, entonces los cielos y la tierra no pueden contener la gloria de Dios, y Dios no puede habitar ni en el cielo ni en la tierra. La tierra y el cielo fueron creados por Dios. ¿A que tiene un lugar? Sí. Sí, donde Él existe con una soberanía angelical, un lugar de reino. Pero más adelante le voy a enseñar. Entonces Dios no vive ni habita en los templos, ni habita ni vive en el cielo, porque Él es eterno. Vamos, por favor, dígale, Él es eterno. Eterno, por favor, diga eterno. ¿Alguien me da un concepto de eternidad? ¿Ah? Es para siempre. Es para siempre. Él es eterno. Siempre Dios. Para siempre Dios. Antes de Dios. En la eternidad. Antes de crear la eternidad. Dios crea la eternidad como un principio. Ay. Por eso Dios es eterno. Porque Él quiere hablar de la eternidad de su existencia. De donde usted y yo vamos a habitar, no donde Dios habita. No. Yo sé que esto es profundo. No es porque Él habite allí. Él creó la eternidad para la humanidad. Por eso dentro de nosotros tenemos eternidad. Cada uno tiene eternidad. Hombres, mujeres, pecadores y no pecadores. En ellos hay eternidad. Una eternidad que posiblemente sea para vida eterna, pero otra eternidad que puede ser para perdición. Hello. Entonces ambos, hombres y mujeres, poseemos, cristianos y no cristianos, poseemos eternidad. ¿Por qué poseemos eternidad? Porque Dios sopló eternidad. La eternidad soplada dentro de la vida, de la existencia de Dios. De la existencia misma, de Dios Espíritu. De Dios increado. Un Dios increado. Entonces Él sopla eternidad. Si Él sopla eternidad, ¿dónde estaba la eternidad? Si Dios sopló eternidad, ¿dónde estaba la eternidad antes de Dios soplarla? En Dios. Por eso dice Dios es eterno, porque posee la eternidad en su esencia, en su naturaleza espiritual. ¿Está aprendiendo? Seguro. Voy a ir más profundo ahorita a lo que toque un punto de la Trinidad. Dice Lamentaciones, dígale que está dado, lamentate. Lamentaciones 5:19 dice: mas tú, Jehová, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación.
un trono. Diga conmigo, un trono. Después le hablaré del trono de Dios. Porque Dios dice que tiene un trono. Y porque dice que debajo de sus pies, de ese trono, salen ríos. Después hablaremos de eso. Porque Dios, cuando formó la tierra, de tiempo en tiempo llegaba a hablar ¿con quién? Con Adán y con Eva. Y no voy a decir cosas porque de repente me van a decir que estoy loco con lo que voy a hablar. Pero cada vez que Dios hablaba con Adán y Eva, Dios les hablaba ahí donde estaba el río, donde estaba el huerto. Ahí estaba Adán y Eva y él se le aparecía ahí. Se le aparecía en voces, no en humanidad, no presente, sino una voz que podían escucharla audiblemente. Poder escuchar la voz de Dios. Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice: por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor. Diga conmigo inmortal. Diga conmigo invisible. Dígale que está al lado: Dios es invisible. Ya. Yo sé para dónde lo llevo. Así que, mis hermanos, Dios es eterno. Y en su eternidad es inmortal. En su eternidad es invisible. En su eternidad es sabio. En su eternidad es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Diga conmigo: Dios es gracia. No, dígalo duro: Dios es gracia. ¿Cómo se revela la gracia de Dios en la humanidad? Porque entendemos nosotros que Dios es un Dios de gracia. Porque se nos ha revelado el Dios de gracia en nuestra vida. La Escritura dice que Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor. Pero para revelar Dios la gracia, tuvo que traer a existencia a un ser humano, un Dios hecho hombre. Esto muchos no lo entienden. Así que mediante de la sangre de Jesús, Dios muestra su gracia. A través del nacimiento virginal, a través del nacimiento espiritual, a través del nacimiento, no usando Dios un hombre, una mujer, una sexualidad, trajo a existencia la gracia. Por eso un salmo dice: la gracia se derramó. La gracia es derramada en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en el creyente, porque tenemos a Cristo. La gracia de Dios es Cristo dentro de nosotros. La gracia, diga conmigo: gracia. Dios imparte la gracia, otorga el favor, otorga la bendición, nos acepta tal y como somos. La culpabilidad del ser humano, la maldad del ser humano, la arrogancia del ser humano, a través de la gracia que es Cristo Jesús, nos llena de gracia. Por eso a María se le llamó: María, bienaventurada, eres llena de gracia. Porque llenó Dios. Llenó Dios el vientre de María con la gracia eterna, con la gracia omnipotente, con la gracia omnisciente, con la gracia omnipresente, llamada Jesús, Dios hecho carne, hecho hombre, hecho humanidad, hecho naturaleza. Dios gracia. Por eso siempre decimos: a Dios gracia, a Dios sea la gracia. Por eso somos unos agraciados. Por favor, dígale que todos somos agraciados. Somos agraciados. Y la gente a veces se pone como
como bravo cuando digo, si usted no es agraciado, entonces si usted no tiene la gracia de Dios, ¿qué es? No lo diga. No lo diga. Pero usted está agraciado. La gracia de Dios se derramó en usted. Si usted no tiene la gracia de Dios, entonces ¿qué tiene? La gracia es el favor. La gracia es el don no merecido. La gracia es la naturaleza de Dios de un hombre llamado Jesús. Por eso dice que habitó en nosotros. Vivimos su gracia. Vivimos su gloria. Gloria con el Padre, el unigénito del Padre, creador de todas las cosas. Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que aceptaron su nombre, le dio derecho, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Gracia. Gracias, versículo 12 le estoy leyendo del capítulo 1 de Juan. Y aquel verbo, aquella expresión, aquella naturaleza, aquel espíritu, aquella omnisciencia, aquella omnipotencia, aquella omnisapiencia derramada en el vientre de una mujer. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué gloria, qué gloria, qué gloria, qué gloria! ¡Qué gloria que una mujer pudiera soportar la naturaleza espiritual y divina de Dios! ¡Qué gloria! Es la gloria que usted y yo estamos viviendo. La gloria que vivió María, teniendo dentro de ella al Mesías, a Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel. ¡Qué gracia! Que María lo experimentó primero que usted y yo. María lo tuvo dentro del vientre 9 meses. María entendió. María pudo sentir, pudo percibir, pudo palpar al Dios eterno, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente. Lo tuvo cargado en el brazo. La soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, la misericordia de Dios, la templanza de Dios. Estaba cargando algo que no se podía cargar, pero por la gracia lo cargó. ¿Cómo alguien humano puede cargar a Dios en sus brazos? ¿Cómo alguien humano puede meterse Dios dentro del vientre de una mujer para poder traer gracia? ¡Aló! Gracias, diga conmigo. Le voy a derramar todo aquí en ustedes. La gracia de Dios. La gracia de Dios es incomprensible. La gracia de Dios no comienza en una cruz. Termina en una cruz, pero no comienza en una cruz. La gracia de Dios comienza en la eternidad de Dios. Y esa eternidad de Dios se vacía, es vaciada en el vientre de una mujer llamada María. Ay, estoy lleno aquí de la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. La gloria. En la gloria de Dios es la gracia. Que la gente no ha entendido la gracia. Por eso María amaba la gracia. María miraba la gracia crecer. María meditaba en su corazón porque la gracia estaba caminando, era ambulante por las calles de Jerusalén. La gracia se le perdió a María. Un día la gracia se desapareció del padre y de la madre y empezaron a buscar la gracia. No podían encontrar la gracia. La gracia estaba perdida. Andaban buscando la gracia. Salieron por las calles, salieron por las avenidas, pisaron casas, tocaron puertas, buscaron a los ancianos. Pero la gracia habita en la iglesia. La gracia habita en su templo. Por eso la gracia, el niño Jesús estaba en el templo hablando con los ancianos. Ay. Sigo para dejar a alguien por ahí. Efesios 2:6.
Versículo 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia. La gracia mostrada en una cruz. La gracia clavada en una cruz. La gracia derramada en un viento. Pero después la gracia hecha hombre. La gracia hecha humanidad. Escúcheme. La gracia, el verbo, aquella expresión de Dios, aquella naturaleza de Dios. Por eso dice que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. La gracia estaba en Dios. Entonces, juntamente con Él, cuando Él muere en la cruz del Calvario, y todos los que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la gracia reside en el que confiesa. La gracia habita en el que confiesa. La gracia entra, posee, valga la expresión, poseer, tomar a la persona que confiesa. Tabernaculizó la gracia dentro de nosotros. Hizo un tabernáculo, una habitación. Vamos, diga el que estado habitó dentro de nosotros y habita dentro de nosotros. Hizo una casa, un bed. Hizo casa, casa eterna, casa que no debe cambiar, casa que posee la inmutabilidad de Dios. Vamos, dígale al que está, posee la inmutabilidad de Dios. No eres inmutable, sí, pero la inmutabilidad de Dios está dentro de ti. Por eso cuando tú te afirmas en la gracia de Dios te hace inmutable. No puedes cambiar, porque la naturaleza de la gracia es inmutable, es incambiable. Dios con nosotros. Silencio. Entonces Dios me resucitó. Ahora estoy lleno de gracia. Diga conmigo, estoy lleno de gracia. Vamos, dile al que está al lado, estás lleno de gracia. Vamos, dile, estás lleno de gracia. Bendito eres. Escúcheme, con razón se le decía a María que era llena de gracia. Ahora es Juan lleno de gracia. Ahora es Merly llena de gracia. Aló. Ahora es Tulio lleno de gracia. Ahora es Jorge lleno de gracia. Ahora es la iglesia llena de la gracia, del poder. No, yo vine afilado hoy. Agarré una lima bien grande, yo mismo me la pasé por el cuerpo, vine afilado. Llenos estamos de gracia. Vamos, dígale, lleno de gracia. Dígale de nuevo, lleno de gracia. Le voy a volver a repetir para que aprenda. María se llenó primero que usted y yo de la gracia. Amén. De repente me van a matar allá en las redes. María llena de gracia. Se llenó María de gracia. María es un tipo de iglesia. Vamos, dígale al que está al lado, llena de gracia eres iglesia.
Llenas estamos de gracia. No lo hemos entendido, chicos. Que estamos a punto de parir la eternidad. María alumbró, dio a existencia la gracia. Y nosotros estamos llenos de gracia. Y vamos a ver esa gracia cuando resucitemos o cuando nos vengan a buscar. Porque todo el que está lleno de gracia, vamos, dígale que está al lado, todo el que está lleno de gracia puede ver al Verbo. María vio al Verbo. Por eso alguien por allá dijo: yo quiero antes de morirme ver al Verbo. Quiero ver la gracia. Y Dios le dio el placer a ese anciano bello de ver la gracia. Dijo: ahora sí puedo morir, porque veo y tengo la gracia. Diga conmigo: Dios es espíritu. No solamente es gracia, Dios es espíritu. Estoy en el 6. Dios es espíritu. Esto se prendió, hermano. Dígale que está: Dios es espíritu. Diga conmigo: Dios es incorpóreo, no tiene cuerpo. No ande buscando a Dios en un cuerpo. Aunque Él puede manifestarse en forma de cuerpo. Por eso Jesús. Por eso la paloma. Dios es incorpóreo, pero Él puede manifestarse como Él quiere, porque Él es poder. Él puede hacerlo, porque domina la materia. Vamos, dígale que está: Dios domina la materia, porque Él hizo la materia. Él creó el macrocosmo y el microcosmo. Él creó las estrellas, los planetas. Él lo hizo todo, así que Él puede dominar todo. No hay nada que no se le sujete a Él. Hello. La gravedad se le sujeta a Él. Por eso Jesús caminó sobre las aguas. Y aquel que caminó, porque era espíritu, un espíritu viviente y al mismo tiempo un cuerpo vivificado con el espíritu viviente. No había sido glorificado, porque la escritura dice: no me toque, le dijo a alguien por allá. Pero ya podía dominar, ya podía entrar y tomar la materia, caminar sobre las aguas. Si alguien me escucha van a decir: ¿qué está predicando este loco? Porque mucha gente no sabe que Dios es incorpóreo, que Dios es invisible, pero que Dios se manifiesta como Él quiere. Testimonio lo dio Juan. Juan estaba bautizando a alguien, estaba bautizando al Verbo, estaba bautizando al Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Estaba bautizando a la gracia. Amén. Y dice que cuando estaba allí bautizando, lo sumergió y salió. Dice que algo se movía en las nubes. Algo comenzó a descender. Dice que volaba, revoloteaba sobre la cabeza de Juan y de Jesús.
Entonces Juan dio testimonio de ese ser que estaba allí, que habitaba en el Espíritu, que vivía en el Espíritu, que trabajaba en el Espíritu, que poseía carne, emociones, sentimientos, deseos, pero tenía una naturaleza espiritual, no dominada por la carne, no dominada por los sentimientos, por los deseos, por la voluntad. Por eso pudo decir estas palabras de su madre, de su padre: mi madre y mi padre son los que hacen la voluntad. Porque toda persona que está en el Espíritu, vive en el Espíritu, habla en el Espíritu, actúa en el Espíritu. No se deja mover por emociones, por sentimientos y deseos, sino que ahora es un ser infinito. Escúcheme, no me malinterprete. La infinidad de Dios en usted, Cristo en usted, entender lo infinito de Dios que está dentro de usted, Jesús, el universo entero, la creación entera, la vegetación, los mares, las montañas enteras, habitando dentro de la iglesia, el creador de los cielos y de la tierra, de las montañas. Por eso Dios pudo decir a través de Jesús: si le dices a aquella montaña, muévete, ella se moverá. ¿Por qué? Porque dentro de ti habita el Espíritu de Dios. Ay, 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 ay. Y todo el que es espiritual, lo natural tiene que obedecerle. Por eso cuando usted es espiritual, su naturaleza tiene que obedecerle, su alma tiene que sujetarse. Ay, 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 ay. Las cornetas se van a reventar hoy. Dígale que está al lado: Dios es infinito. No hay limitaciones para Dios. Oye, ya si entendiéramos la infinita creación divina. Cuando usted lee la Biblia, que Dios es infinito, que no tiene ni principio ni fin. Dígale al que está al lado: no tiene principio ni fin. No, yo te estoy enseñando bien esta noche. Decirle al que está al lado: no tiene principio ni fin. Y el que no tiene principio ni fin, habitando en alguien que tiene principio y fin. Mira la gracia de Dios, mira el favor de Dios, mira lo que Dios está haciendo. Alguien que no tiene principio ni fin, habitando en alguien que tiene principio y fin. Habitando en un cuerpo que tiene principio y fin. Habitando en Joandri, que tiene principio y fin. Que tiene quejas, que tiene achaques, que hoy se levanta bien y mañana se levanta mal, que hoy quiere besar a la mujer y mañana la quiere matar. Tenemos ese Dios adentro. Oye, vale, pero yo quisiera que alguien me dijera, yo entiendo, pastor, ahora. Decirle al que está dentro: Dios está dentro de ti. Es increíble que Dios está dentro de usted, de mí, con la condición tan enferma, permítame decirlo, enferma, una naturaleza enferma, un alma enferma, un cuerpo mañoso, habitando un Dios sin enfermedad.
Un Dios que controla todo. Ya va. Decirle al que esté en ella al lado, Dios controla todo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Que tú no entiendes que el que todo lo controla, el que todo lo puede, está dentro de ti. Y quieres más. Todavía la gente dice, pastor, es que no puedo. Y tienen todo dentro de ellos. Pastor, ay, me dejó mi esposo, se fue, ya no quiero vivir más. ¿No has escuchado eso? ¿Has escuchado? ¿No has escuchado eso? Y tiene dentro de ti al que todo lo puede. Y dice, ya, no aguanto más. Iglesia, despierta. Dile que está al lado, despierta. Iglesias que tienen dentro de ellos al Verbo encarnado, lleno de gracia dentro de usted, y terminan diciendo, me voy a matar. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que estoy viviendo. No, yo sí sé lo que usted está viviendo, pero usted no sabe lo que tiene dentro de usted. El Verbo de gloria está dentro de usted. El que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo ve, está dentro de usted. Lo poseyó, lo tomó, lo hizo suyo, suya. Para que a través de tan siquiera que usted entendiera esto, que aparezca Goldán. Que con una sola llamada, que usted anuncie y lo diga, el Verbo aparece en su vida como Dios poderoso para matar todos los uyuyuy que tienes en tu vida, para acabar con todos los problemas, para acabar con todo lo que te hace débil. Solamente como una llamada, tocar, llamar. Pero la gente no sabe que ahí está dentro el Verbo de gloria, el que es infinito, el que lo sabe todo, el que Él sabe que tú tienes un problema. Decirle a la persona al lado, Dios sabe el problema que tú tienes. Decirle, Dios sabe el problema que tú tienes, pero tú no sabes la gloria que tienes, la gloria que posees, la gloria que está dentro de ti. Tú sabes el problema que tú tienes y ves el problema más grande que la gloria que está dentro de ti. Entonces ves tremendo problema de él, pero no ves lo tremendo que está dentro de ti. ¿Está conmigo? Dígale que está al lado, Dios es infinito. Primera de Reyes 8:27. No leo. Primera de Reyes 8:27. Dios es uno. Dígale que está al lado, Dios es uno. ¿Le gustó el pito? Dios es uno. Escucha. Aquí me voy a detener otro poquito más largo que como que Dios es espíritu.
La iglesia todavía no ha sabido discernir la triunidad, la divinidad de Dios. Confunden todas las expresiones. Diga conmigo, Dios es uno. Esta naturaleza no contradice la Trinidad, que Dios sea uno. Dios es trino. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, hablando de la unicidad de Dios en el Antiguo Testamento: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Aló? No tendrás dioses ajenos, a Él solamente amarás, a Él solamente obedecerás. No había aparecido Jesús. Jesús no estaba en existencia. Pero vamos a seguir indagando. Sí, cuando llegamos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 20, nos conseguimos con unas declaraciones bastante anunciadas, reveladas, para poder entender un poquito más de la Trinidad de Dios. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Escuche, para que todos sean uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre. Ya va. La expresión Abba aparece en Romanos. La expresión Abba es papaí. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Él pronuncia no Abba, pronuncia a Elión, a Elohim, Padre, Padre de la creación, Padre de la existencia, Padre de todo lo que se hizo, Padre de lo que existe. ¿Aló? ¿Aló? Dice: como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros. Hermano, tendría que hablarle de los tiempos gramaticales o de la gramática del castellano para que usted pudiera entender un poquito más, pero no voy a paralizarme en eso porque la cita está bien clara. La cita está bien clara cuando Dios dice que Jesús y el Padre son uno, y que Dios, Jesús está diciendo: papá en mí, papá Abba, papá Elohim en mí, Elohim en mí y yo en Él, que también ellos sean uno en nosotros. Tenemos un gran problema, porque la iglesia posee la Trinidad y la unicidad al mismo tiempo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero cada uno de ellos en su manifestación es diferente, pero en la esencia de Dios, la esencia misma de Dios está dentro de la unidad del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se hace uno con el Padre, se hace uno con el Hijo y se hace uno con el Espíritu Santo. Entonces ya no son cuatro ni son tres, sino que son uno. ¿Aló? ¿Aló? Son uno. Porque lo que está hablando es de la unidad en el acuerdo, para que la gente crea. No habla de la unicidad de los testigos, o mejor dicho, de los solo Jesús. No de esa unicidad, no de eso. Juan 17:20 lo aclara bien, pero Juan 5:7 nos lleva más profundo a la Trinidad, de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No estamos metiéndonos profundo ahora. Primera de Juan 5:7 declara esto:
Tendrán que borrar toda esta cita. Dice que 3 dan testimonio. ¿A dónde? ¿A dónde? Pero ya va. No me confunda. Porque aquí es donde usted tiene que leer la gramática. Entender que el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo se escribe en mayúscula. Hay una separación, hay un orden. Dice, declara que 3 son los que dan testimonio en el cielo. 3 dan testimonio en el cielo. El Padre, porque el Padre da testimonio de lo creado. De lo creado, de su creación universal. De lo que Él creó. De lo que Él poseyó. El Hijo, el Verbo. En esta cita no se le llama Jesús, sino el Verbo. Lo que aparece en Juan y lo que aparece aquí. En Juan se le llama el Verbo. En primera de Juan se llama el Verbo. El Verbo Jesús dice, y el Verbo y el Espíritu Santo, estos 3 son uno. Pero ¿quién es el Verbo? El Padre es el creador de toda la existencia, de todo el universo. Pero ¿quién es el Jesús? ¿Quién es el Verbo? El que redime, el que salva. ¿Quién es el Espíritu Santo? El que convence, el que redarguye, el que te guía a la salvación. Voy poco a poco. Quita. Voy poco a poco. Déjame meterle aquí. Ay. El Padre es la creación. El Padre es el que creó todo. El Padre es la causa primera. El Padre es el autor de la salvación. ¡Aló! ¿Dónde vemos eso? En Romanos capítulo 8, versículos 31 y 28. Dice que Él planificó desde antes de la creación que el hombre pudiera ser salvo a través de su Hijo. Diga conmigo, el Hijo de Dios. Ay, qué meollo. Qué asunto tan tremendo. El Hijo de Dios. Dios tiene un Hijo. El Verbo hecho Hijo. El Verbo hecho salvación. Ya no Verbo. Por eso creación. Dios hablaba, el Verbo creaba. Dios dijo, voy a enviar la salvación. Mi palabra se va a hacer carne. El Padre es el amor. Dígale el que está al lado, el Padre es el amor. El Padre es el amor. El Padre mismo posee en sí la salvación. Vamos a tener que aprender a cometer esto. El Padre posee la salvación, porque el Verbo es la salvación. El Padre y el Verbo son uno. El Padre posee la salvación. Por eso Juan 3:16 anuncia para que todo el que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, la salvación. Cristo, diga conmigo, el Hijo de Dios. Vamos, diga conmigo, el Hijo de Dios. La divinidad. ¿Qué es divinidad? ¿Por qué se le llama en varios versículos la divinidad de Dios? Es una naturaleza, es la esencia misma de Dios en el Hijo, en Jesús, en su Salvador. Hello. Así que la divinidad nos conduce a ser divinos a través de Jesús, porque Jesús es considerado como divino, pero al mismo tiempo es considerado como humano, divino, más humano. Pero Dios es espíritu.
para botarle la cabeza. Pero se los voy a ir metiendo poco a poco. Entonces, el significado de la divinidad. Hay varios términos para divinidad. Diga conmigo, varios términos para divinidad. En la divinidad aparecen 3 expresiones. En la Reina Valera, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. ¿Sí? La divinidad aparece primeramente en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 29. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, piedra, escultura, de arte y de imaginación de hombre. ¿De qué divinidad está hablando? Jesús. Jesús vino a la tierra y portaba la divinidad de Dios. El Espíritu Santo estaba en él, con él y para él. Dios su Padre se movía donde él iba. Donde él estaba, y estaba el Padre con él. Pero hay varios términos para considerar, para avanzar, indagar y profundizar en la Trinidad. El primer término en el Nuevo Testamento es Teión. Teión. T-H-E-I-O-N. Teión. Yo quiero que usted aprenda, anote: T-H-E-I-O-N. Teión. Esto también usted lo puede recibir por el canal que tenemos en YouTube. Ahí están las predicaciones, la de la semana pasada y esta también va a estar. Teión. ¿Qué significa Teión? Divinidad. Divinidad o deidad. Es la perfecta expresión de Dios en un hombre, en un Dios. Para el paganismo no. El paganismo cree en muchos dioses, pero nosotros creemos en un Dios. ¿Aló? En un Dios Padre, en un Dios manifestado como su Hijo y en un Dios Espíritu Santo. No hay paganismo en eso, ni tampoco hay ninguna clase de perversión, porque el que ha visto al Hijo. Romanos capítulo 1 versículo 20, poco a poco lo voy llevando. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios creador, Dios el verbo, formando la creación, los árboles. Todo. En Romanos 1:20 ahora aparece la segunda palabra, teiotes. T con H, teiotes, que tiene una referencia a la naturaleza divina del Creador. Se muestra allí la esencia del poder, de la sabiduría, de la infinita misericordia de Dios, de la humanidad de Dios en medio de la maravillosa creación de su existencia. ¡Hello! Dios, esa esencia es evidente desde que usted mira la Escritura. Usted puede mirar esa existencia por todas partes. Teotes. Colosenses 2:9. Ahora aparece otra expresión, teotes, así con H. También lleva la idea de la divinidad. Este texto, teote, afirma la divinidad de Dios Padre, de Dios Espíritu en Jesús.
Déjame ver cómo hago. O sea que Jesús vino a manifestar en su humanidad como la naturaleza divina de su Padre, y se hace grande en divinidad porque posee al Padre, posee al Espíritu Santo, y por eso a Jesús se le llama el Dios con nosotros, Emmanuel. Por favor, dígale Emmanuel. Dígale de nuevo Emmanuel. Voy otra vez a María para que lo entienda. Decirle, vamos para que María. No María, María. Se le aparece un ángel a María y le dice ese ángel a María: bendita María tú eres entre todas las mujeres. María, dentro de ti ya habita el Hijo. Habita el Hijo. Hasta los ángeles saben hablar de la Trinidad. El ángel le dijo a María: en ti habita el Hijo, y le da hasta el nombre. Le dice Emmanuel, Dios hecho hombre, hecho naturaleza, el Verbo encarnado en la mujer. Dios Padre, Dios Verbo. Dios Padre y Verbo, Antiguo Testamento, pero ahora Dios Padre e Hijo, Verbo, Dios encarnado, vivificado dentro de una mujer. ¿Aló? Entonces tenemos ahora el Dios Padre a través de su Hijo encarnado en una naturaleza divina y al mismo tiempo humana. Por eso se llama divinidad. En Jesús habita la grandeza. Por eso cuando usted lee Colosenses capítulo 2 versículo 9, se consigue con esta tamaña declaración tan poderosa. Porque en Él habita corporal. Ya va. Como dije, corpóreo, corporal, cuerpo. Increíble. Estoy hablando de la Trinidad. Porque en Él, ¿en quién? ¿Quién es ese Él? En Cristo. En Cristo, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, Papá y Espíritu Santo. Como habita en usted toda la Trinidad en usted, habita el Padre, habita el Hijo y habita el Espíritu Santo. ¿Se te hace difícil entender eso? Sigo leyendo. Así que Cristo, escuchen, no voy a hablar de un Cristo simplificado. Voy a hablar de un Cristo humanizado, pero espiritualizado en la Escritura. La Escritura dice que Cristo es la fuente de toda plenitud. Díganle que claro, Cristo es la fuente de toda plenitud. Pero ¿por qué Cristo es la fuente de toda plenitud? Plenitud tiene que ver con grandeza, poder y hábitat. Con la grandeza de Dios, con el poder de Dios y el hábitat de Dios habitando en Jesús. Cristo como segundo es la imagen de Dios, la plenitud de Dios en Cristo.
que se demuestra en toda la manifestación del mundo. Como tercero, Cristo es la salvación, la plenitud en la humanidad, en Cristo, en los creyentes, para que a través de Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, la iglesia pueda experimentar la plenitud de Dios en usted y en mí. Sigo que entonces Colosenses 2:9 lo que está haciendo es un énfasis, es una aclaratoria de la naturaleza divina de Cristo, que en Él habita el Padre y habita el Espíritu Santo, y que en la iglesia habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aló, aló. Seguimos en la explicación para que usted pueda desarrollar más, porque de repente hay muchos que están toñoñoy. En Él, cuando la Biblia dice en Él, diga conmigo, en Cristo, habita toda la plenitud de Dios. Dios lo que está diciendo en Colosenses, que la manifestación completa en el cuerpo de Jesús es totalmente divina. En Él, corporalmente, aparece corporalmente la divinidad, el Padre y el Espíritu, en Jesús. Toda la plenitud. ¿Qué es toda la plenitud? Se refiere a la totalidad, diga conmigo, la totalidad. La totalidad de la sabiduría, del conocimiento, de la inteligencia, del poder de Dios en Cristo. Pero aparece la forma corporal. Colosenses dice que habita en forma corporal. Es un cuerpo. Es un cuerpo. Es un cuerpo. Jesús, dentro de Él, tiene un tabernáculo llamado Dios, llamado Espíritu Santo. Por eso a Jesús se le llama el tabernáculo. El tabernáculo de Dios. Jesús es el tabernáculo genuino de Dios. ¿Y a dónde va a morar el tabernáculo de Dios? ¿A dónde? ¿A dónde va a morar? En usted, en mí, en el que cree. Porque para el que cree, entonces dígale el que está, Trinidad. Vamos, diga conmigo, Trinidad. Se aplica al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, que comparten la misma naturaleza y la misma divinidad. Sencillo. Pero vamos a leer la naturaleza de Jesús. La naturaleza de Jesús en la teología cristiana, siendo la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo. En la teología cristiana tenemos a Jesús como la segunda persona de la Trinidad. A Jesús se le reconoce como Dios. ¡Hey! Por eso cuando usted abre la Biblia en Juan 1:1, le explica que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo sé que usted está entendiendo. Si no entiende, que se encargue el Espíritu Santo de ayudarle. Pero yo le estoy explicando bien. Así que Jesús, no solamente en el Verbo es Dios y está con Dios y también Él es Dios, sino que Jesús es la salvación de Dios para el hombre. Jesús es la salvación de Dios para el hombre. Por eso cuando usted lee en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice que donde Jesús dio la vida por nosotros, el rescate de todos. ¿Aló? Hello, hello. Ahora escúcheme. Se le llama salvación
que viene de parte de Dios. Se le llama también mediador. A Jesús se le llama el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el mediador de la humanidad para con Dios. Cuando usted lee 1 de Timoteo 2:5, nos habla de que Él es el mediador, de que Él intercede, de que Él clama, de que Él está parado para ayudarnos. Él es el mediador. No hay otro mediador. No busque al pastor para que me diga por usted. Pastor, lléveme en oración. Apurado estoy yo para que Dios me oiga. Apurado estoy. Tengo un mediador. Decirle al que está al lado, tenés un mediador. Decirle al que está al lado, tenés un mediador. Lo que pasa es que la iglesia no quiere ver el mediador. No quiere ver el mediador que está en ustedes. Decirle que está al lado, el mediador está dentro de ti. El mediador, es más, mira, escúchame, habla con Dios, contigo mismo. Decir, yo no busqué allá arriba. Deja de estar levantando los ojos para allá arriba. Tú cierras los ojos, agacha la cabeza, métela como la tortuga. Dice, Señor, ayúdame. Tu palabra dice que tú estás dentro de mí. Soy débil. Dame fuerza, Señor. Tú estás dentro de mí. La iglesia no. Señor, ¿dónde está? Así no. ¿Cómo vas a decir que dónde está? ¿A dónde está Jesús? ¿A dónde está el Padre? ¿A dónde está el Espíritu Santo? ¿A dónde? María, ¿a dónde? En nosotros. Decirle al que está al lado, en nosotros. No dice Manuel, Dios con nosotros. Decirle con nosotros. Por favor, tocar tres hermanos. Entonces decirle en nosotros. Decirle al que está al lado, decirle así, mira, cabezón, es en ti. Tenemos un mediador que está dentro de nosotros. Lo vemos distante, lo vemos muy lejos. ¿Entendéis? Lo vemos tan lejos. Ay, Señor, pastor, ayúdame a orar, ayúdame a interceder. ¿Cómo así? Se dice que tenemos abogado con el Padre. Vamos a decirle que este lado tenés un intercesor, tenés un abogado. Por favor, decirle tenés un abogado. Decirle, por favor, que este lado tenemos un abogado. Deja de estar buscando abogados terrenales que a veces están pleiteando con los unos con los otros. Te voy a llevar para la policía. Voy a buscar un abogado. Tenés un abogado. Yo tengo un abogado. Me defiende. Nunca he estado ocupado. Siempre me ha. Si alguno quiere saber su nombre, Él es el mediador. Él es el abogado. Y usted está buscándome a mí como mediador y abogado. Vas a ganar. Por eso está la iglesia destruida y derrotada, porque estamos buscando al que no deberíamos de buscar. Teniendo al mediador, teniendo al abogado. ¿Para qué me buscas a mí? Yo nada de sé de abogacía. Para que usted no pueda entenderme, yo nada sé de derecho. El derecho todo completo está en Jesús. Él tiene todo el derecho, la ley. Él sí sabe toda la ley. Decirle que tenés al lado, Él te va a defender porque Él sabe toda la ley. Él sabe que estás perdido, pero Él te va a defender. Él sabe que estás perdido, pero Él es el mediador de Dios con los hombres. Él sabe que te metiste en un problema, que te lo buscaste. Él sabe que tenés el problema que tenés porque lo necesitaste y lo buscaste. Entonces, aunque Él sabe y tú sabes que eres culpable, Él te va a defender. Porque Él es el mediador de Dios. Mire, usted estaba muerto y yo estaba muerto allá en la cruz. Estamos, miren.
muertos. Y Él dice que Él murió por su pecado y mi pecado. E increíblemente que a través de la muerte de Jesús y la resurrección tenemos salvación. Sabiendo Dios que somos tan cabezones, todavía dijo, no, todavía el asunto no está terminado, Padre. Yo sé que yo morí por ellos. Yo sé que ellos se arrepintieron. Pero aparte de eso, Padre, yo voy a ser un mediador. Por si un cabezón de Él es el mediador. Él es el mediador. Ya eres salvo, pero Él tiene que mediar por ti. Para que tu salvación... Diga conmigo el Espíritu Santo. Y ya me voy. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en la antigüedad, era el que inspiraba a los profetas. ¿Verdad? Usted puede ver como segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que ninguna profecía es extraída por voluntad humana, sino que a través del Espíritu Santo los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. ¡Hello! Ay, hermanito, yo sé que 2 horas son bastante. Y es que yo estoy aquí aplicando una cosa tremenda. Dígale que está al lado convencimiento. Dígale que está al lado convencimiento. Mire, hermano, allá está mi esposa. Yo le digo a mi esposa esto: no convenzáis a nadie. Yo no puedo convencer a nadie. Nosotros no queremos una iglesia convencida. ¿Para qué una iglesia que yo la convenza? Entonces, bueno, está bien, me voy a portar bien. Se portan bien por una semana y después vuelven a pecar. Una iglesia redarguida es diferente. Hay mucha iglesia convencida. Aunque yo sé que el Espíritu Santo convence. ¿De qué? De juicio, de pecado y de culpa. Él te convenció para que pudiera ser salvo. Pero ya somos salvos. Decirle que trabaja, ya somos salvos. Decirle, ya somos salvos. Ahora, ¿qué hace Él cuando nosotros no queremos entender? Redarguye. ¡Aló! Comienza el convencimiento a través del redarguir en el espíritu, para que tú puedas entender en dónde está tu problema. ¡Aló! Porque la Biblia dice que un corazón contrito, redarguido, mire, yo he hablado con gente que los veo llorando delante mío, llorando. Yo digo, yo creo que esta vez sí lo tocó el Espíritu Santo. Pero Señor, revélame si lo tocó el Espíritu Santo. Y me dice el Espíritu Santo, sí lo toqué. Aleluya, va a cambiar. Pero el otro día lo veo igual, hasta peor. Fueron tocados por el Espíritu Santo. Usted no ve que hay mucha gente que viene al altar y lo toca el Espíritu Santo. Y yo a veces lo veo jalando pescado. Yo no sé por qué la gente cuando lo toca el Espíritu Santo, yo digo, ¿qué tiene este ahí? Está sacando una ballena, otra vacía. Oye, los veo que están tocados por el Espíritu Santo y el otro día son los mismos carnales. ¿Cómo así? Porque en el toque tiene que haber el cambio. Ya va, no me confunda. Yo creo en los toques. Yo también tiro para afuera. Yo también hago así. Y danzo. Y doy vuelta.
Pero cuando soy tocado, es para ser transformado, es para ser cambiado, ¿o no? Porque lo que toca a Dios cambia. Debería de cambiar. ¿Cómo es posible que alguien lo toque a Dios y lo cambie? Dígale al hermano que está al lado, aprende el libre albedrío. Más adelante vamos a hablar del libre albedrío. Hay gente que viene, llora, chilla, se caen. Y mire, es que yo lo he visto. Yo se lo juro, pastor, por mi madrecita santa. Ahora sí me voy a congregar. Yo le aseguro que no voy a fallar ni un culto más. ¿Sabe Dios que es así? Dice Dios arriba. Y Dios mío, no te mato. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido que el Espíritu Santo está dentro de ellos y que los puede convencer y que puede redarguir su vida, pero no le dan al Espíritu Santo no le dan la oportunidad de hacerlo. Por eso es que estamos como estamos aquí. Yo estoy aquí es porque yo le he permitido al Espíritu Santo que me convenza y me redarguya. Diga conmigo santificación. Diga conmigo santificación. El Espíritu Santo lo santifica. Pero para ser santificado tiene que redarguirlo. ¿O no? Para santificarme tiene que redarguirme de pecado. Es decir, esto que estoy haciendo está mal. ¿Yo por qué lo estoy haciendo? Esto está mal. Te redarguye. Dice, no, Dios mío, perdóname, esto está mal. Yo no voy a volver a hacer esto, perdóname, está mal. ¿Se acuerdan de David? ¿Se acuerdan de David? Sí. Él no lloró porque estaba movido por algo. Es que dentro de él Dios lo estaba cambiando. Y lloró amargamente. Y se metió en ayuno y cilicio. Y cuando salió de ahí le dijeron, mira, la mujer perdió el bebé. Él dijo, bueno, voy a comer. No voy a llorar. Ya lloré bastante en el ayuno. Dios no me lo dio. Jehová gritó, diría como Job. Denme comida. La gente quedó asombrada porque estaba pidiendo comida y lo vieron metido en oración. Hello. Aló. Pero dice que en ese error donde David pecó, nunca más pecó. Eso es cambiar. Eso es santificarse. Donde usted pecaba, salga de allí y no lo haga más. Salga de allí. Eso se llama santificación. Santificación, el proceso de santificación. Es necesario que a través del Espíritu Santo seamos santificados. El Padre tiene una cualidad que es santificado. Santificado sea tu nombre. Hasta el nombre de Dios es santificado. Por eso en la antigüedad el que pronunciaba el nombre de Jehová en vano se moría. Todavía no había entendido. Voy a cambiar. Te lo juro, Señor. Y le dicen a Dios que van a cambiar. Y siguen haciendo lo mismo. En el Antiguo Testamento, porque estaba jurando. Hay mucha gente que jura en vano, que promete a Dios que va a cambiar, pero no cambia. Eso es jurar en vano. Por eso no hay transformación, no hay santificación. Así que el Padre es el creador del universo. El Hijo es la redención del hombre. El Espíritu Santo es la santificación del creyente. Ahí usted está bien educado en la Trinidad de Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios me lo proteja. Que la paz de Dios esté con ustedes. Y saludo a todo el que me va a ver en donde me vaya a ver. Bendiciones para todos.